Y pues para comenzar quisiéramos como saber un poco de ti, como cómo es tu trayectoria, no solo en experiencia, sino también a nivel profesional. Bueno, yo lo único que puedo decir es que mi trayectoria no impacta con la tierra, realmente sigo un curso interesante seguir dibujando durante toda la vida y bueno, eso es lo que he hecho, dibujar y crear historias, desarrollar todo un trabajo que tiene que ver con la narrativa, estar a cargo de un festival que me mantiene todo el tiempo en contacto con caricaturistas, historietistas, ilustradores. Y bueno, esa actividad me ha llevado también a estar conectado con festivales del mundo y como que esa ha sido mi labor de estar también de alguna manera como interrelacionado con autores, con directores de festivales, con artistas que todo el tiempo están en estas dinámicas. Y también tratando de generar algo con respecto al cómic que tiene que ver con un observatorio de memoria e historia y donde esas posibilidades pues cada vez se hacen más interesantes en un país que tiene muchas historias que contar y que bueno, finalmente tenemos un cómic adulto y un público también para ello. José, yo quisiera saber cómo afectó la pandemia al Festival Cali Comics. Y pues la verdad, lo único que lo afectó fue hacer las exposiciones en los diferentes centros culturales de la ciudad, pero en sí ya veníamos con el proceso de que había que hacer un trabajo virtual, dado comentarios en un foro de experiencia, por decir así, en un simposio que hizo la misma universidad, donde me hablaban de dónde se podían escuchar las conferencias, dónde se podía ver el material también. Entonces creíamos que sí, se estaba perdiendo, no habíamos contemplado la posibilidad de poder socializar lo que realizábamos más allá de las publicaciones. Entonces, que llegue esto, ya de alguna manera habíamos tenido un paso adelante en, en volverlo virtual. Y bueno, tan es así que lo que organizamos fue una página donde pudiera estar todo el contenido, no es solamente a nivel informativo, sino donde puede ver los talleres, las exposiciones y las conferencias. O sea, ahí va a estar todo el tiempo hasta que empiece el próximo evento. Ya. José, habíamos visto que aparecías en esta publicación como que tenías experiencia en la escultura, en el grabado y pues también en el dibujo. Entonces, si nos puedes contar un poco sobre esta experiencia, que no puedes, en particular, creo que acá casi nadie conoce tus trabajos asociados a la escultura y el grabado. Bueno, la verdad, estuve un tiempo trabajando, diseñando parques infantiles en San Andrés y Providencia. El ejercicio de la escultura estaba directamente ligado a la creación de esos espacios. Y el trabajo con arcilla, el trabajo con tantos materiales, especialmente con la arcilla, me llevó a la joyería. Estoy aquí en otra reunioncita. Y la cuestión es que en el desarrollo de lo que se venía haciendo a nivel de escultura,
me interesaba mucho tener piezas que no se rompieran tan fácilmente. Y eso fue lo que me llevó a la joyería. Las escalas eran más pequeñas, pero requerían como otro tipo de herramientas, optimizadores, pecatomas y todo este tipo de cosas. De alguna manera aprendí a utilizarlos para desarrollarlos, casi siempre pegado a figuras fantásticas. Eso ha sido gran parte de mi trabajo en lo que he desarrollado así. Igual, también creo que el grabado facilitó algo que me pareció muy importante, fue valorar la línea. Mis primeras publicaciones todas eran con rapidógrafo y ustedes conocen que el trazo del rapidógrafo es como continuo. Sin embargo, la plumilla ya daba unos elementos interesantes de la pluma, pero en el grabado la calidad de la línea comienza a tener mucha importancia y eso se ve después en los cómics, donde ya pues comienzo a trabajarle como más elementos, más trabajo en la composición, en las texturas. Y bueno, ahí van resultando todo ese tipo de elementos hasta llegar ahora a eh, poder desarrollar pues, ya parte virtual y parte manual. El tipo de grabado que desarrollé fue inicialmente fue en linóleo, que me encantó esa técnica, y también grabado a punta seca, junto con esa punta seca tanto en metal como sobre acrílicos. Es algo extraordinario poder trabajar sobre acrílicos porque uno enamora de la plancha realizada, porque la línea se vuelve en luz en esas planchas. Entonces, creo que fue muy interesante el proceso de grabado y realmente a los dibujantes les recomiendo esa posibilidad de, como experiencia. Es extraordinario el trabajo del grabado y todas las particularidades que tiene. Además, uno se siente como conectado con muchos artistas del pasado. Entonces, descubrir también las maravillas que se han realizado, uno no puede creer, dada la complejidad que tiene, por ejemplo, la xilografía, esos grabados en madera, y que Doré pudiera hacer algo tan extraordinario y ilustrar tantas obras de la literatura. Igual los grabados japoneses. Y, bueno, el último taller lo hice hace como 2 años con un grabador mexicano en el taller de Poco, un profesor de la Javeriana. Y sigo pensando que por más que tengamos las mejores herramientas y programas, existen unos elementos manuales de gran valor y que pues hay que tenerlos en cuenta siempre. José, después de que realizaste esta historieta de historias de Indias, ¿seguiste trabajando en algunas otras historietas solo o en compañía? Algunas historietas que se hayan quedado de pronto esperando por publicarse. Sucede que el Historia de India realmente son dos historietas y se llevan como más de 10 años cada uno, como 10 años. Y uno puede ver y lo hacemos público ahí en el prólogo, de que ahí se ven los trazos de lo que de alguna manera emulábamos como realizadores, y hay trazos de Manara, Moebius, de Diones, de tantos autores que fueron los maestros de esos procesos. La siguiente historia de mi historia de Indias, que trata de una fundación fantástica de Santa Fe, Bogotá, tiene muchos más elementos que tienen que ver con el cine y la fotografía. Y
y un proceso más personal en el desarrollo del trabajo. Me demoraba hasta un día dibujando una serpiente que atraviesa de arriba a abajo una página y, y recrear una serie de elementos que me parece interesante. Cuando, cuando me aburría de tanta matanza en medio de las viñeticas, hay unos seres chiquiticos, así miniaturas, porque el proceso de joyería también me hacía eso, de hacer figuras muy miniaturas, que solamente pues a quien le he dicho, mira, aquí hay otra escenita, se puede ver. Realmente son como esos elementos que tienen, y sé que lo tienen muchos dibujantes, de hacer unos sollecitos, por decirlo así, que hasta los cineastas los tienen, y en medio de los fotogramas encontrás otros elementos gráficos que no están ni siquiera en la historia. Pero sí, realmente he seguido trabajando sobre procesos de cómic y de mala compañía, que fue el inicio, como una revista underground, pasar a esos temas históricos fue interesantísimo. Leía, me sentía como que no estaba realmente desperdiciando mi tiempo. Me metí como en un proceso de investigación supremamente interesante que no ha dejado desde esa época. Y ver cómo en el proceso fui invitado, gracias a unas viñetas del mismo cómic, a desarrollar, a, a plantearme y diseñar procesos en nuevos parques donde la arquitectura me llamó a, su, a sus filas. Eh, Posterior a lo que se hizo de esta historia de Indias, ya mi hermano estaba muy decidido a seguir su proceso con el cine y pues desarrollar lo que es parte del departamento de comunicación de la del Valle. Y bueno, yo seguí, pues estaba regresando nuevamente de vivir en San Andrés y me dediqué, me llama la corporación, la CBC, y comienzo a trabajar un poco historias que tienen que ver con el medio ambiente. En ese proceso pues voy conociendo a otras comunidades y me va pareciendo supremamente interesante usar la narrativa gráfica para procesos de comunidades, como fueron cafeteros y fueron todo este tipo de experiencias donde pude transformar hasta la Madremonte en un ser maravilloso y bonito. Y allí comencé el proceso de investigación sobre algo que he llamado los relatos del Valle y que ahora estoy desarrollando con Paula Gutiérrez, algo que se llama se llama La Llanura, la Sierra y el Mar, relatos de la Llanura, la Sierra y el Mar, donde han aparecido un híbrido entre cómic y literatura infantil, y hemos hecho el libro del árbol sagrado, que se llama Toputandi, y el otro es Huacarí, la garza blanca, leyenda vallecaucana. Creo que es un proceso bastante interesante en lo que se viene desarrollando también como memoria. José, estos trabajos que nos estabas comentando, que trabajaste pues con comunidades, ¿tú están disponibles en algún lado para ver? O, Mira que sucede una cosa muy interesante. En este instante acabo de hablar con el que era el director de la Librería Nacional, con Felipe Osa, y le comentaba la importancia que había de generar un proceso de recuperación de materiales de lo que tiene que ver la narrativa gráfica, y especialmente la de Cali, porque la de Cali surgió y como generación espontánea surgió también en esos años
que son los 80, en Medellín y en Bogotá. Sabemos que hay una tradición en Colombia de cómic, de historietas, y la verdad, no ha habido como una alfabetización visual de esos procesos. Y creo que vale la pena, pues, aprovechando lo que me estás preguntando, contar sobre muchos procesos que he conocido de amigos, incluyéndome, donde no solamente son las historias de, como lo llamábamos en otra época, los muñequitos, las, aquí ya alcanzaron a llegar durante un tiempo a decirle cocos a las historietas. Y creo que ese material tengo parte porque como es un material que es de comunidades, lo tienen esas organizaciones. Organizaciones que tenían que ver con cómo a través de un cómic podía contarles cómo podían ser socios de una cooperativa de caficultores, cómo podían tener recetas con el café. Y bueno, eso fueron cosas, realmente me contrataron fue para contar un poco lo que tenía que ver como la parte aburrida de tenerle que contar a un socio cómo poderse asociar, a cómo poder pertenecer a esa cooperativa. Bueno, yo le fui llenando otros elementos, crear los personajes, también hacer un trabajo sobre ganadería y medio ambiente, otro proceso con la CBC sobre cómo cultivar en las selvas y tener que tumbar árboles. Y en otro proceso también se hizo algo que tenía que ver con el agua y las comunidades indígenas y la valoración que tiene que ver donde hayan insectos y cómo determinar que esos insectos son los referentes para la calidad del agua. Me pareció supremamente interesante. Eso contado en cómic, pues era otro cuento. Lo tiene la Fundación CIPAC y es CIPAC, C, I, B corta, A, no, CIPAC, CIPAC, AB. Y con ellos pudimos trabajar dos publicaciones. Ahora, un elemento interesante fue hacer mientras la ciudad duerme, que aunque son publicaciones, muchos dicen que es el mejor cómic que he hecho. Tiene que ver con una ciudad, una Cali en ruinas, destacando las joyas arquitectónicas que tiene, y llena de mostricos que van por allí bebiendo, abrazando. ¿Y esa dónde se consigue? Esa está en Expresión Viva. Estuvo un tiempo en la Nacional, precisamente la Nacional fue retirada después de un tiempo y ahora solo está entrando el libro de Guacadía a la Nacional. Pero en Expresión Viva se consigue. Bueno, José, por acá preguntaba Javier que en qué año se publicó Historias de Indias, en el 92. Hay una parte que 92. Sí, algo así en el 92. Sí, en el 92 se hizo. Porque después tuvimos la Fundación de Santiago de Cali, que se publicó José, es que fue anterior. José, es que tú me dijiste una vez que era en el 91, pero yo vi que otras personas hablan de su historieta en el 92. Pero tú me dijiste que en el 91. De pronto es porque en algún instante la historia fue publicada, si no me acuerdo, hubo una parte que fue publicada en un diario, pero no recuerdo, una parte.
Entonces, sí creo que es entre 91 y 92 que se publicó. No te sabría decir, tendría que ver en la misma edición, no sé si la tiene, el año, la En referencia del año. la edición no sale el año. No dice el año. La verdad es que, por ejemplo, lo que es la caída del Imperio de los Cuatro Horizontes es una historia que se desarrolla, pues, como bien ustedes lo estuvieron leyendo, con lo que fue la llegada de Pizarro al Perú y el apresamiento de Atahualpa. Esa historia fue hecha a principios de los 80, llena de elementos interesantes como aprendizaje, por un lado, y por otra parte como experimentación, donde algunas de las viñetas las separábamos con espadas y macanas y simbología indígena. Siempre me pareció interesante en esto destacar el proceso gráfico del arte precolombino. Y bueno, eso ha seguido marcando como gran parte del trabajo que he venido realizando. Pero lo que sí es bueno es que a raíz de trabajar esta virtualidad en el Calicomics, iremos teniendo espacio para que esas publicaciones que no se conocen puedan estar con los permisos que tengo que pedirle a las entidades con las que estuve trabajando estas publicaciones puedan servir porque todavía siguen vigentes y más en los procesos ambientales. O sea que te haré llegar los datos, Pablo. Listo, de una. Por ahí hay uno interesante que Pues, es una historia muda que se hizo con el Bando de Villamaga, con el periódico El Bando, y es una historia sin textos y que se llama Infinito. Es una historia erótica y me la tuvieron que retirar del periódico precisamente por erótica. Pero, bueno, no, un pequeño anécdota. José, aquí teníamos otra pregunta y era cómo fue la participación de la universidad, o sea, qué tanto intervino la Universidad del Valle con la publicación de Historias de Indias, qué participación tuvo, qué consensos tenían que tener. Sí. Es interesante porque jugó un gran papel, puso el papel. Ese es el aporte de la universidad. El papel con que fue impreso el libro. Bueno, a veces soy un poco brusco en decir eso, pero quedaste congelada, Paula. Quedó congelada. La verdad, ellos nos proporcionaron el papel y bueno, y mi hermano ha sido siempre profesor allá y la difusión de algunas de esas cosas y es más, mucha de la documentación también fue parte de la universidad para nosotros crear eso. Tuvimos cosas como cierto tipo de inconvenientes. Teníamos un alcalde acá que nos dijo que por favor no le fuéramos a tirar tan duro a los españoles que al fin y al cabo eran nuestros padres y bueno, como ese tipo de discursos así tan extraños que para nosotros era como, bueno, para tenerlo en cuenta realmente, ¿ya? O sea, Sin embargo, veíamos, o sea, la historia de eso fue mucho más interesante con lo que pudimos aprender posteriormente y lo que está originando una obra que vengo realizando que se llama La Tropa Invisible. José, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Entonces, la Universidad del Valle pone el papel. Ahí aparece Gráficas 99, que creo que es la que lo imprime. Gráfica 99 es unas personas que conocía y se enamoraron de la obra y me dijeron, te la vamos a imprimir.
se la imprimimos, pero conseguimos el papel. Entonces, mi hermano hizo la gestión, a través de una donación de papel de Cartón de Colombia o algo así, terminó publicándose. Y Mala Compañía eran los editores. Y Mala Compañía éramos nosotros. ¿Quiénes eran ustedes? Ah, ustedes dos eran Mala Compañía. Sí, no sabemos quién es la Mala Compañía, si mi hermano o yo, pero de todas maneras éramos nosotros. Realmente luego, el proyecto se le trabajó bastante como para ser publicado, pero no sé, hemos tenido un tipo de formación donde tocar lo europeo no es tan, y de esa manera tan crítica no era tan vendible como proyecto educativo, por decirlo así. Ah, ya pasó la sorpresa de Paula. ¿Ah? Es que quedaste descongelada como si lo que yo hubiera dicho te hubiera causado tanta sorpresa que quedaste hasta con la boca abierta, ¿sí? como una expresión de asombro. Que me perdí. Ay, no. De la parte más interesante, de las cuentas bancarias. Oiga, ¿cuánto le pagaron por esa historieta? Pues, Ya les estaba comentando que una de las cosas más interesantes fue que a raíz de que como trabajo no parece que no se acomoda en ningún tipo de experiencia educativa, conseguí unos amigos de Gráfica 99 que me dijeron que ellos la publicaban, ellos la imprimían siempre y cuando les consiguiera el papel, que era de las cosas tal vez más costosas. Entonces le dije, listo, entonces junto con mi hermano conseguimos la posibilidad de que nos donaran el papel y que más la compañía, los editores, nos hicieran la posibilidad de poderlo tener ya. Bueno, hablando con los editores pudimos lograr. ¿Qué tiraje tuvo de preguntas, Javier? 1000 ejemplares. 1000 ejemplares. Lo interesante es que hace 2 años pudimos publicar parte de Historia de Indias, o sea, la caída del Imperio de los Cuatro Horizontes nos lo publicó una editorial peruana. Me enamoró del proyecto y dijeron, vamos a sacar esto y vamos a obsequiarlo a la gente en el Perú. Y listo, no hay problema. Ok, es muy buen papel, muy bonito, un buen tamaño. Como de tamaño octavo más o menos la publicación y bueno, por ahí está rodando contándole las circunstancias donde Atahualpa fue apresado. Y bueno, para una es muy interesante y meritorio. José, otra pregunta. Dime, Pablo. Otra pregunta está asociada a la visibilización y la divulgación, pues, que ha tenido esta historieta. O sea, digamos, la compartieron de alguna manera, o sea, ese trabajo de recepción. Se le está yendo a Pablo, ¿no? ¿Me escuchas ahí? Ahora te escucho. Sí, me estaba preguntando. ¿Sí? ¿Cómo ha sido como la recepción de Historias de Indias? Mira que ha sido interesante porque ese proyecto me ha favorecido ir a la Argentina, me ha llevado como a diferentes partes porque es como mi carta de presentación frente al trabajo. Lo que mientras le hacía duerme y ese trabajo fue mi entrada a la universidad como profesor. Realmente la divulgación de ese trabajo se ha hecho a raíz de personas que interesaron y lo volvieron
en últimas hasta libro de enseñanza. Pero han sido casos muy particulares. En estos días me estaban pidiendo autorización para que alguien que está haciendo un trabajo en la Tecnológica de Pereira pudiera compartirlo con sus estudiantes, un grupo de estudiantes como material de estudio. Eso me parece supremamente importante. Y dado que estas publicaciones uno nunca las reimprime, porque el cómics es uno de los medios que adolece de eso de nuevas ediciones, no se puede remasterizar ni nada de ese tipo de cosas. Pues me parece muy interesante que retomen, como en este caso ustedes también, que me hayan invitado, y les agradezco mucho a hablar sobre un tema que siempre me ha apasionado, que es hacer cómics y estar dibujando hasta 18 horas de frente a una página, porque ahí en cada una de esas, en muchas de esas páginas hay historias interesantes, llenas de muchos cócteles. Ahí creo que se fue otra vez. Sí, se fue, Pablo. ¿Qué te digo? Está en ayuno intermitente, Pablo, ¿no? Esa historieta, ¿dónde se movió? ¿Se movió por las ferias? Creo que, o sea, creo que se vendían en las ferias, ¿no? De Taricomics y en otras ferias. Sí, ¿Estuvo en algunas librerías? Sí, estuvo en librerías, y lo más curioso es que un amigo la compró en España. O sea, me sorprendió porque es un amigo que vivía en Miami. Me dice, ve, qué bueno, te felicito por la historia de Indias. Le dije, ¿cómo así? ¿Volviste a Colombia? Me dice, no, la compré en España. Bueno, me sorprendió porque, bueno, no pensé que pudiera estar por allá, y menos hablando también de la conquista española, ¿no? Pero después me di cuenta que acá había una persona que todas las publicaciones hacía un gran volumen de publicaciones y se las vendía a unas librerías españolas. Entonces, encontrar eso, encontrar la posibilidad de que también otras personas se la hayan llevado al país, como en el caso de una feria del libro que hubo en Cali, cuando se hacían en el gimnasio del pueblo, que dado que solamente teníamos el libro de historia de India, colocamos en un exhibidor varios libros de historia de India, ¿no? Y la señora llegó diciendo, me lo voy a comprar toda la colección. Para ella, historia de India eran varios números, ¿no? de colección, y nunca pensó que se sintió un poco decepcionada de que solamente fuera un libro. Pero ella decía, no, quería conocer bastantísimo esto, y qué mejor que a través del cómic. Entonces, pero bueno, eso ha generado la posibilidad de que aún en el tiempo tenga ese carácter tan especial esa publicación. Y bueno, y seguir allí en la brega de estar haciendo cómics que resultan para uno supremamente interesantes, porque mucha de la vida le vuelve a uno también cómic. ¿Y no pensaste en hacer más historias de Indias? O sea, más relatos en solitario o con tu hermano. Dado de que yo no era el escritor, sino mi hermano, sí se me planteaba un reto que tenía que solucionar. Entonces comencé a explorar, a escribir también, pero pequeños relatos. Entonces comencé a trabajar sobre cosas que podía manejar, porque todo se me volvía imagen. Y bueno, ahí he estado y estuve haciendo y compartiendo y publicando, y hay un amigo piloso que vive en Los Ángeles, me pidió que le hiciera una historia, allá se la hice.
también comencé a trabajar la posibilidad de hacer esa serie de relatos que tenían que ver con el Valle del Cauca, que les confieso, se me ha llevado todo el siglo, porque es una cantidad de cosas interesantísimas que tiene este valle por contar. Alguien me criticaba ese carácter tan localista de querer solamente trabajar sobre cosas tan cercanas como pudieran ser la historia del Valle del Cauca o la historia de Cali. Pero es que yo me digo que si en cada una de las partes del país comenzáramos a contar las cosas nuestras, tendríamos una excelente biblioteca. Pues qué mejor que la gente de cada región para contar sobre sus cosas, sobre sus dichos, sobre sus elementos que conocen, su cercanía, esa cercanía al entorno, creo que hace, eso tiene un plus el artista frente al trabajo que hace. Tenemos una historia que se puede ver en internet, está en ISO, que se llama Susurros en la Casa de la Pedra Real. Y me parece muy interesante porque ahí pude mezclar unos elementos que tienen que ver con la fotografía y el desarrollo gráfico, porque tuvimos toda la apreciación y la experiencia y la documentación de un arqueólogo que nos permitió todo ese tipo de documentación y generar esa historia, que esa historia la estamos continuando también. No ha quedado allí en solamente en el desarrollo y el conocer de que en esa casa pasaron tantas cosas, al punto de conocer de que realmente Joaquín de Caicedo no fue un mártir realmente. Y ahí comienzan a correrse una serie de elementos. Se llama Susurros en la Casa de la Pedra Real. Pero si buscas Cañas Gordas, yo creo que es más fácil ubicarlo. Por Cañas Gordas se me hizo. No sé si yo pueda compartirlo, creo que no. Pero si buscas Cañas Gordas por ISU, de pronto puedes ver la historia. Es una experiencia interesante porque yo no sabía que en algunos casos ya no había necesidad de estar excavando para ir fijo al proceso, sino que se utiliza un georradar para la localización de fósiles y todo este tipo de cosas. Sí, en la memoria Santiago de Cali está. Te digo, José, bueno, ahorita nos comentabas que te habían dicho que no le fueras a dar tan duro a los españoles en el relato, y pues estos relatos donde se confronta pues la representación del indígena y del español, pues adquiere vigencia en estos tiempos en los que nos estamos viviendo, como es lo de la minga que acaba de pasar por Cali, y la tumba, pues que tumbaron la estatua de Sebastián de Alcázar en Popayán, y que Cali entonces cubrió su estatua de Sebastián de Belalcázar, para repensar, invitar a la gente de Cali a pensar sobre eso. Me gustaría como conocer tu opinión de cuáles eran tus intereses, bueno, los intereses de ambos al realizar historias de Indias, y cómo los lees ahora con todo este tiempo que ha pasado desde la publicación y todos los eventos que están sucediendo, porque para el año que tú la publicas es el 92, que es posterior a la Constitución del 91, donde hay una reivindicación del indígena, ¿no? No sé, o sea, me gustaría conocer más como ese contexto en que surge la novela, como las intenciones y eso. Bueno, realmente surge de lecturas, tanto de mi hermano como la mía, porque yo realmente en esa época yo creo que andaba en el espacio, ¿ya? En un espacio lleno de historias de Bradbury, de Lovecraft, de tanta gente de la ciencia ficción, y por eso también dibujaba también tantos mostricos deambulando por allí y transformados.
realmente también era el inicio de, creo que, Guerra de Galaxias y todo ese tipo de cosas. Bueno, pero siempre estaba, yo siempre me planteaba de que cuando llegaron los españoles a un territorio como este, llegaron a otro planeta. Ha tenido que ser muy extraordinario lo que vieron, ¿verdad? O sea, esos seres que vivían aquí, esas personas, eh, la monumentalidad que tiene lo mexicano y lo del Perú. Además, toda esa, lo que uno puede apreciar de lo que fue la cantidad de oro transformado en objetos ornamentales, cuando comienza uno a leer de que habían campanitas a manera casi de móviles en los árboles que sonaban con el viento y laminillas y todo este tipo de cosas de oro. Yo no me imagino cómo sería eso para un individuo que solamente venía pensando que tenía el hedor de la codicia nomás, ¿verdad? Frente a ese tipo de cosas, comenzar a reinterpretar ese mundo mágico que tiene lo indígena, esa apreciación, esa transformación con el arte geométrico de los objetos y de las cosas, es extraordinario. Creo que también siempre fue algo muy curioso el tratar de conocer las costumbres y los elementos de los pueblos ancestrales. Creo que siempre pensé que debería tener un sitio muy especial y que la historia de nuestra ciudad y todo no debería estar pegada a la, al hecho de una fundación, sino que tenía toda una historia anterior, toda una historia interesante de un territorio y el cual desconocíamos completamente. Pues, la verdad, la historia nuestra no empieza hace 500 años, empieza hace muchísimo más tiempo y aunque de pronto no le hemos tenido todo el respeto realmente por eso. Creo que en ese momento visualizamos cosas supremamente interesantes y hay un personaje español que se vuelve indígena en la historia, que tiene un referente especial con un cuento de un sacerdote y el jaguar. Es un cuento de la literatura, donde es encerrado un personaje en una cueva y en la mancha del jaguar descubre todo lo que existe. Es una maravilla el cuento, para mí uno de los cuentos más hermosos que hay. Y de alguna manera fue referenciado allí en esta historia. Cómo el español comienza a entender que el mundo indígena era mucho más interesante, mucho más lleno de complejidades y muy pegado a la vida y a la naturaleza. Entonces, creo que es el valor que también tiene en ese instante cuando habla mi hermano y veo esa historia de cómo los dioses al llegar a esta invasión, los dioses se van, se alejan y dejan a comunidades completamente abandonadas y terminan huyendo y viendo y viviendo enfermedades y nuevas cosas que tienen que ver. En ese proceso leímos mucho la exaltación de mucho la exaltación que tienen los cronistas de Indias, los cronistas españoles, hacia la labor que hicieron estos individuos que atravesaron en cáscaras de nuez, que así hablaban, y la importancia de la epopeya americana de enfrentarse a un continente con tanta cosa. Pero también vemos el valor y la resistencia de estos pueblos que llevan siglos huyendo, así en esos términos, huyendo del invasor, huyendo, donde hasta el mestizaje es un arma,
donde el mestizaje fue un elemento les marcó cosas que para ellos fueron muy difíciles también. Individuos de su propia sangre, pues ya con sangre mezclada era también difícil. Y es un proceso también de borrar memoria. Creo que muchas de las cosas, como dices, están por escribir, están por hacer, y qué bueno, en algún instante será, aunque ya de alguna manera lo estoy haciendo con esta mezcla que les digo de literatura infantil con cómic, como es el Tokujandi y Wakari. Empezando porque en el libro Wakari no está el término español de Wakari con G, sino Wakari con H y con K. Es un vocablo indígena que se traduce Garza Blanca. En ese proceso son 5 historias en las que se está determinando cosas y les puedo hacer como unos avances de ese proceso. Wakari y Tokujandi son 2 historias, pero antes de esas 2 historias hay una que se llama Primeros Habitantes. Y esos primeros habitantes cuentan es lo que había acá en el valle. Ese valle lleno de ríos transparentes, infinidad de aves, y lo que cuenta es todo antes de la pensada humana. Bueno, en ese cuento, y ahí entra la literatura infantil, la historia es contada por un colibrí que vive de día, que le cuenta todo a un compañero que le hace relevo, un murciélago. Entonces, el murciélago le cuenta cómo es la noche y el colibrí le cuenta cómo es el día sobre el mismo territorio. Entonces, esa es la historia de los primeros habitantes. Y después viene una que me parece supremamente interesante y en eso estoy trabajando como un editor muy... Que te interrumpa. ¿Esa fue la que se lanzó el año pasado? No, o sea, la que lanzamos el año pasado fue la de Wakari. La de primeros habitantes, pues la paró la pandemia, realmente. Ah, ok. Esa salía este año, sale el próximo año. Y en ese tipo de trabajo encontramos al final una historia que nos parece supremamente interesante y es a través de una publicación que se llama Raíces de 3 colores. Encontramos 3 abuelas que se unen, una negra, una blanca y una indígena, a contarse todas las particularidades que tienen ellas, como todo el legado, todo su proceso de vivencias, y creo que es un factor también de reconciliación frente a lo que somos como colombianos. O sea, no podemos estar en un proceso de seguir diciéndonos cosas, pues, realmente somos un proceso de mezclas, pero esas mezclas también trajeron elementos supremamente extraordinarios, que en el tiempo son los que tenemos que, yo creo que, valorar. Esa abuela nos va a enseñar eso. En eso que habla el tejido, la música, la comida, ¿ya? Esos elementos son los que nos enseñan la abuela. En eso que habla de mezclas y regresando a historias de indias, hay una parte que a mí me gusta mucho. De hecho, a mí el relato que más me gusta es la invasión al país de los muiscas, y es cuando esa escena cuando se muestra al chamán, que es el hombre jaguar, pero que no hay diferencia dónde termina el hombre y dónde comienza el jaguar. Y dónde comienza el jaguar. Los que corren por las selvas y todo. Y que le habla a esta persona. Y eso, en otras historietas que he visto, no se ha logrado. O sea, no se muestra, o sea, esta separación entre lo humano y lo no humano, que es moderna, en esas viñetas que tú haces, no hay separación. O sea, ahí se está rompiendo la modernidad, se está como mostrando ese punto de iniciación del indígena,
que no tenía estas otras construcciones, y eso me pareció muy chévere de la historieta. No sé si tú podrías contarnos cómo surge ese hombre jaguar, cómo lo construiste. En lo que es en la parte en la última historia, no propiamente en la que cuenta lo de la caída del Imperio de los Cuatro Bizantinos, la otra No, parte. la invasión de los muiscas, del país de los muiscas. Bueno, es que ahí es donde yo te hablaba de pronto de cómo el jaguar termina hablando, porque realmente no íbamos a copiar el cuento, ¿ya? El cuento es mucho más gráfico y es hermoso cuando habla de la mancha del jaguar, ¿ya? Pero en este caso el jaguar le habla a un individuo y lo hacen como un proceso de iniciación a un mundo que él desconocía, y le habla transformándose y transformando también su forma de pensar. Son personajes que son inmortales, como poder verlo. Hacia el final de la historia, en las calles de Bogotá, por las calles, se encuentran esos personajes de alguna manera. Y el español que se transformó un poco a lo Aguilar, el español también que se transformó para ayudar a los mayas y enseñarlos cómo la guerra. Este jaguar lo que hace es transformar al español en pensamiento. Es un proceso de que entienda qué está pasando y qué ha pasado, ¿verdad? Y eso es lo que le está hablando también al lector. Perdón, el cuento, ¿de quién es? El cuento el español. Creo que es de Borges. ¿Es de Borges? Creo que el etnógrafo. Creo que es el etnógrafo de Borges. Tendría que, es que no recuerdo bien cuál es el título del cuento en sí, pero tiene mucho que ver también con lo que Aguilar hizo, ¿no? ¿Ya? Y cómo termina conviviendo y volviéndose maya, ¿ya? En ese proceso. Eso intenté hacer una obra con Enrique Bonaventura y desafortunadamente murió, pero ese era el proceso, en algo que logró hacer en una obra de teatro. Sí, el cuento creo que es el etnógrafo de Borges. Y a mí me gustó mucho el final porque complementa pues que las crónicas de Indias son en verdad mágicas, ¿no? O sea, lo que dice es que ese encuentro del hombre y que vienen los españoles con toda la fauna mítica. Sí, cuando Marco parece una figura submarina, una bestia. Y este final con este toque casi como que continúa la idea de esta magia de las crónicas de India. Me gustó bastante eso. Un buen complemento, como un cierre, buscarle un cierre a las crónicas de Indias en este cuento de la... Siempre quisimos tener como historias circulares que en algún instante pudiera cerrarse perfectamente, y dice que a los años en la historia que tiene que ver con la fundación, por ejemplo, de Cali, que está muy pegada también a lo que se hizo, siempre encuentran bebés que ya lloran en otro idioma prácticamente, y que ya tienen otro tipo, mejor dicho, de apreciación frente al mundo que ha cambiado completamente en ese instante. Hay cosas maravillosas de estos relatos, lo que sucedió con Rumiñahui, era un general, por decir así, del Inca, y cómo Sebastián de la Plaza y algunos de ellos aprovechan de algo que era profético, ¿no? Al estallar el Cotopaxi estaría también marcando cosas terribles,
infinidad de elementos, como el mismo dorado, o las capacidades que tuvieron los indígenas de engañar al español, los elementos fantásticos como Caupolicán, era un Hércules que levantaba troncos, lo que hicieron los indígenas bolivianos en sus llamas, que además que eran pequeños y más livianos que los españoles, cómo se hundían en el fango españoles con armaduras pesadas y todo este tipo de cosas. Bueno, lo que encuentras en toda esta historia es si profundizas, si comienzas a establecer esa relación aún con el espacio donde vives, con esta historia, si encontraste ahí datos extraordinarios, historia maravillosa. En ese proceso de historia de India, realmente a mí se me olvidó seguir trabajando lo fantástico, porque realmente era fantástico lo que estaba percibiendo de estas lecturas, y solamente comenzar a estructurar un trabajo donde la simbología indígena, aún las armas de guerra, tanto indígenas como españolas, eran fascinantes también. Están documentándose cómo era una ballesta, cómo era una espada de corte, pero así mismo cómo era una macana, y los símbolos que tenía un escudo de un indígena. Bueno, era maravilloso. Las viviendas de las comunidades indígenas, todos esos procesos. Entonces uno comienza a entender que los rituales, el narcotizarse, todo eso es porque hubo una parte en la historia que hicimos. Es que de esas cosas que a mí ya se me pegan las historias que hice, historia indígena, me pego un poco con la de la Fundación de Cali, porque pues también les cuento de que vamos a sacar publicado un libro con las 3 historias, ¿no? que hice con el mundo. Entonces, esas historias pues tienen todos los elementos allí de un espacio mágico, un espacio lleno de elementos donde la violencia, las pestes y en sí el paisaje, todo se vuelve extraordinario, todo se vuelve para ser contado. Lina, quería preguntarle una cosa: ¿por qué no hay mucho de historia indígena en Antioquia? Me sucede una cosa muy, muy curiosa. Bueno, no sé si Lina o alguien de ustedes sabe por qué no hay tanto indígena en Antioquia. Sí hay bastante trabajo sobre eso. De hecho, el departamento de Colombia que tiene más literatura indígena es Antioquia. Es raro, ¿verdad? Pero sí. Yo le escuché una ponencia de un profesor de precisamente la Universidad de Antioquia. De Antioquia, sí. La Universidad de Antioquia sacó incluso ahorita una cátedra indígena, pero yo no soy pues como la persona más idónea para hablar del tema. Realmente no manejo mucho el tema, pero sí sé que en la Universidad de Antioquia ha trabajado bastante como el asunto. No, a mí me sorprendió fue ver un mapa en algún instante donde había menos comunidades indígenas registradas en Antioquia. Entonces, por eso le estaba preguntando. De pronto fue un proceso que tuvo que ver también las comunidades que llegaron a Antioquia y terminaron encerradas, muy bien, son endogámicas, ¿ya? Y muchos de los elementos es más, hablan de que en el ADN antioqueño hay bastante proceso indígena. Sin lugar a dudas. Y pues igual, es decir, como comunidades que yo, de las que puedo hablar o que haya visitado, están los Emberachamí, que tienen el resguardo. ¿Qué pecado? ¿Se cayó? Sí, parece. El resguardo de Cristianía, y pues en general los Emberachamí sí tienen como una presencia muy fuerte, pero igual no son los únicos, que realmente, como le digo, no manejo mucho el tema,
En Ituango también está el otro resguardo de son los Embera, pero no recuerdo Vacunas. sí, también. Y en el nudo del Paramillo, en la parte que es como entre Antioquia, Córdoba, pues también está toda como la comunidad embera también. Ahí están los emberas pues, llegan hasta el Alto Sinú, pero tienen comunicación como en la parte del nudo con Antioquia. Pero realmente yo no manejo mucho el tema, no sé y no conozco pues como mucho de esta información. Siempre he querido hacer cómics que tienen que ver con los cativos. Tienen una cosmovisión realmente que yo creo que supera el surrealismo. Es extraordinaria, es llena de elementos, pues para uno disparatados, pero realmente tiene otro sentido. Pero los relatos, por ejemplo, fundacionales de los Emberas también son muy bonitos. Yo pude conocer unos relatos a través de un antropólogo de Córdoba que había trabajado mucho en el Alto Sinú y tiene unos relatos de origen también muy bellos asociados con el agua, con todo como la zona pues como de nacimiento del río Sinú y del nudo del Paramillo. Hay unos relatos ahí también que son Ahí estoy deliciosos. ilustrando ahora uno sobre los NASA. Entonces, la cosmovisión NASA, y me dejó encantado porque tiene una apreciación de la creación, los mitos de creación extraordinarios. En este proceso, pues sí, realmente cuando uno está planteándose, y era lo que hablábamos hace un rato con Mati, que nadie menciona de pronto qué hay detrás de un cómic, cómo está todo el proceso, y no es solamente un guión, realmente antes del proceso de guión hay un trabajo de investigación inmenso, una serie de elementos que tienen que ver con muchas cosas, los referentes que tienes que tener para la parte gráfica, muchas veces ni existen, son referencias textuales, entonces es otro, pero a mí me llenó de entusiasmo una vez que estaba hablando con el profesor Valencia de la Facultad de Historia de la Universidad del Valle, donde me dice, vos tenés un poder más que nosotros los historiadores. Nosotros los historiadores llegamos hasta donde hay evidencia. Mientras que ustedes como realizadores de cómics pueden seguir con historia, su argumento puede estar respaldado por tradiciones, por leyendas y cosas que posteriormente de pronto pueden tener mucho significado en las investigaciones de algo, pero nosotros sí nos tenemos que detener frente a la evidencia, porque es un desarrollo científico y de comprobaciones y de todo este tipo de cosas. Y ahí me fue lanzando una serie de cosas interesantes como de personajes increíbles, entre ellos bandoleros, y de dónde podía tener todo ese tipo de información, porque le hablaba de esos personajes que de pronto nosotros no hemos tocado también, como fueron los personajes que se anteceden a los procesos de guerrilleros, ¿sí? Y que son unos bandidos que, mejor dicho, un guionista gringo ya lo había vuelto esto una vez, de alguna manera, ¿no? Y ver que todo ese desarrollo de cosas que tenemos en nuestras regiones realmente no ha sido explotado y podrían dar paso a trabajo extraordinario. Solamente un recorrido como lo que han hecho en la Sierra Nevada y lo que han contado de eso es mucho. Y bueno, la invitación es para que también ustedes
que apoyan y realizan su trabajo, pues vean siempre en el cómic un aliado, como lo ha visto Javier y su colectivo. Yo creo que es de los pocos de la antropología también en el país que le están dando bastante sentido a lo que es el proceso histórico y el proceso antropológico que tiene las publicaciones de cómics. Sí, yo quería, no sé si ya pues estamos sobre el tiempo, pero quería hacerle una pregunta corta sobre la... Quería contar un poquito sobre ese... Personalmente, no sé dónde... Bueno, sí, pregunta. No te escuchamos, Lina. Repite la pregunta. No, Claro, te escuchamos. ¿me escuchan ahí? ¿Se escucha ahí, no? Sí, sí, te escuchamos. Que yo quería hacerle una pregunta sobre la revista Click, si nos podría compartir un poquito sobre, sé que estamos sobre el tiempo, pero pues un poquito sobre ese proceso de la revista. La revista Click inicia hacia finales de los 70. ¿Ya? Coincidencialmente éramos dos grupos en la ciudad. Unos que tenían que ver con la poesía, con la música, ¿ya? Como fue el proceso que hacía León Octavio. Hoy me cuentan que Ricardo Potes, que también pertenecía a Click, era también músico, vocero y todo el tipo de cosas. Fue una revista que la Librería Nacional patrocinó y también de eso me vine a enterar hoy. Y fue, sí, porque ahorita estoy hablando con Felipe Osa porque me toca presentarle un libro ahora en la Feria del Libro. Tengo una conversación con él sobre este libro que lanzó el año pasado, y La Aventura Infinita, el cómic La Aventura Infinita. Entonces, me comentaba esos elementos pues, que tenía la revista Click y no conocía. Pero la revista Click creo que fue una revista que marcó bastante porque tenía una parte pedagógica, una parte didáctica. Y que se detenía en enseñar a la gente qué era una viñeta, qué era un logo, y hablaba de realizadores de cómics y en sí tuvo también en personajes como Jorge Saavedra, Ricardo Potes, eh, eh, Hans Helderberg, y en algún instante hasta Diego Pombo hizo proceso allí. Entonces, unas personas que realmente estaban muy metidas en el cómic, y muchos de ellos hacían animación. Por otra parte, estábamos nosotros los de la Mala Compañía, que eran los de filosofía de la Universidad del Valle. Muchos de ellos eran los marihuaneros, los tirapiedra, los que estaban en todo un proceso diferente. Y bueno, y también estaba el proceso nosotros, pues yo, lleno de elementos fantásticos, naves espaciales que se estrellaban por Cali, mostricos que andaban por ahí tomando y abrazando otras mostricas. Bueno, entonces nosotros andamos en otra onda, por decir así, con respecto a... Sin embargo, fue muy curioso que hacia la séptima publicación de la revista Click nos llamaron para que nos uniéramos con un solo grupo. Realmente yo era amigo de todos también. Entonces, es que qué bobada, ¿por qué no publicar una? Pero esa última revista no se publicó, quedó en machote. Ahora le contaba eso a Felipe Osi y me decía, no, esta es la hora de publicarla, porque
conversaba que Colano, que ahora está haciendo un gran trabajo de realización de cómics con Mauricio Mendoza, le decía a Felipe Osa de la Nacional de que gracias al trabajo que le mostraba la colección de Click, que gracias a ese trabajo era que él era hoy en día un dibujante de cómics. Eso fue uno de los elementos que lo ayudó a disparar. Entonces, también le comentaba cómo a través de una revista que hicimos en Cali Comics, que llamaba Clandestinos, pudo él ver el día que se graduó como arquitecto sus primeras realizaciones de cómics, gracias al trabajo que se le pudo publicar allí, porque el papá también financió la revista. Ese es el regalo de grado. Realmente toda esta historia del cómic está llena de situaciones simpáticas, y la revista Click fue para nosotros bastante importante en muchos aspectos, porque también comenzamos a conocernos, ¿verdad? Conocernos con otros frente a los otros mismos gustos, ¿verdad? Frente al trabajo nos intercambiamos posibilidades de que, ahí conocí la primera heavy metal, ¿verdad? La revista Sinok, la revista Totem. Habían amigos que viajaban, me traían publicaciones, nosotros podíamos comprar y todo, y ver las últimas publicaciones, que yo creo que cada que llegaban a la Nacional, que casi siempre eran 5 números, volaban ese mismo día. O sea, tenía que estar uno ahí al pie de la jugada para poder obtener eso, pero sin embargo en los grupos de amigos siempre había esa buena relación de posibilidades. Con Ricardo Torres fuimos muy amigos también, y bueno, con todos, con León Octavio y su balita que nunca fue disparada, tenía los emergentes y tenía una serie de personajes interesantes. Lo único que en lo que no compaginaba era que yo no era músico, pero realmente fue supremamente interesante poder compartir con todas estas personas hasta que aparecieron los festivales, y ya comenzamos a trabajar con Agente Naranja, Arne, con Zapepelele, con TNT, con todos los que en ese tiempo, en esos 80, fueron como el boom del cómic nacional. Gracias. Pues sí, ya llevamos más de una hora conversando. No sé si quieren hacer unas últimas preguntas para no retener más a José. Las 40 últimas preguntas. Yo quisiera preguntar una cosa, otra vez yo que sigo insistiendo con este de ellas, y es que yo veo que los relatos están pues muy permeados por las fuentes, pues es lo que yo siento, y la construcción de las mujeres pues no es tan visible, pero la mujer que aparece es una representación que es muy común en las crónicas, que es la mujer que es traidora, ¿no? Es la mujer que de los indígenas, sí, que cambia. Esa mujer, eso es lo que quería preguntarte. ¿Cómo construyeron a ese personaje que aparece en el relato de la invasión del país de los Muiscas, que cambia de pareja, pero da información? ¿Cómo fue ese proceso de creación de personaje? Es que ese elemento es una característica muy marcada en la conquista. ¿Ya? Indudablemente, una de las cosas que tuvieron los españoles, que no lo tuvieron los ingleses, fue congraciarse con la población y tener hijos con las mujeres indígenas. Creo que a través de ellas era que también obtenía la mejor información. En un instante comenzamos a entender de que el personaje femenino en la historia era muy importante, ¿verdad? Y
y a través de ella, así como tenía información, también lo hemos visto en muchas de las historias de cómo esos personajes generaron eso. No así cuando veíamos la historia de Ibaná o la cacica Gaitana, ¿no? Es una historia de otra índole donde la Gaitana persigue a Añasco hasta que lo acaba y sigue con Ampudia, y si no lo hubieran parado, ahí acaba hasta con la invasión, yo creo. Pero sí, o sea, tiene ese toque que lo hemos aprendido también, de que la mujer indígena pues prefería de alguna manera al elemento de poder en ese instante que era el español, y cómo terminaba pues de alguna manera vinculada al proceso que ellos lo realizaron. Pues, y uno no podría decir que fue la mujer también, porque hubo comunidades enteras que odiaban en algunos casos al Inca, ¿verdad? Y favorecieron, se prestaron para que el español hiciera su proceso, ¿no? Su conquista. Entonces, creo que lo único que sí no tratamos de hacer fue que la mujer indígena no se viera tan voluptuosa como personaje de la Marvel, algo así, ni muy siliconada, pero tampoco hacerla una indígena, como en algunos casos me la hacían desde que se adquieran pequeñitas, regordetas, algo así que, o sea, realmente el comentario fue algo hasta feo, era como despreciándola un poco, ¿no? Creo que acá, en términos de raza y todo, también habían variedades y habían personajes extraordinariamente de una belleza increíble, ¿verdad? El proceso con esa mujer que también es inmortal, porque está al final con un personaje que, que es como el, el encomendero, pero el encomendero que termina valiéndose de todos los procesos indígenas a su favor todo el tiempo, porque eso era, pero que de alguna manera fue el que más también sacó provecho, ¿no? No era prácticamente el que peleaba, sino el que le sacaba provecho a todas las oportunidades que generaron tanto los curas como los guerreros españoles, los conquistadores. En esos grandes personajes que tienen esta historia, yo quisiera hacer historias como las de Balboa, que fueron favorecedores de indígenas. Quisiera hacer historias como ¿por qué se llama el río La Vieja? Historias que tienen que ver con cómo la cacique Gaitana, a través de un pacto con el hijo de Sebastián de Belalcázar, que era mitad indígena y mitad español, detiene la matanza de españoles. Bueno, una serie de elementos pero que de los cuales no se registran como historia ni no han sido enseñados, pero creo que hay que empezar por entenderla como visión, o al menos si no la entendemos, conocer la como visión de los pueblos que cohabitan este espacio con nosotros, muchos de ellos ya desaparecidos. Sí, sí, perdón, una pregunta. Entre las influencias que aparece, pues está Alejo Carpentier, ¿no? No sé, creo que está en el sincretismo, porque pues igual en las viñetas son barrocas, sin embargo, pues la perspectiva son pues de cine occidental, pues. Entonces yo no sé, me parece que sí hay bastante de eso, ¿no? De la idea del barroco latinoamericano. No sé si es una sobreinterpretación, pero me parece que sí. Bueno, cuando uno está en el proceso, creo que
yo estaba alucinado realmente. Un amigo que vive ahora en Santiago de Compostela me dice, hace 6 meses vine y estabas en el mismo sitio. Algo así que me dice que la próxima vez me iba a ver era con telarañas, ¿ya? Pero la verdad es que me han criticado un poco porque tengo ese barroquismo para dibujar, ¿ya? Esa sensación de llenar esos espacios con tantos elementos, pero es que pues realmente nosotros vivimos en medio de una naturaleza de una exuberancia espectacular. Yo cuando estuve en Leticia, de alguna manera veía lo que había dibujado en algún instante, los ríos, la selva, los elementos que hay en ella, me recordaban perfectamente páginas de estas cosas. Yo sentía que era algo similar. Entonces, donde no habían ciudades, donde habían todo eso, ha tenido que ser algo así, ¿ya? Muy lleno de elementos, tanto seres que volaban como los ríos de ahora, no encontramos la cantidad de elementos que pudo tener esa época, ¿ya? En el río Cauca, por ejemplo, había hasta trabadillas y había infinidad de cosas, o sea, esas nubes de moscos que tuvieron que soportar estos individuos acá, eso ha tenido que ser unos pasajes terribles. Esto era refrescado por un río cortito que es el río Caño, ¿ya? Pero que poder fundar una ciudad a orillas de ese río para ellos fue interesante, porque yo creo que refrescaba, porque aquí la temperatura ha tenido que ser elevada por la gran cantidad de evaporación. El Valle del Cauca tenía como 7 lagunas, pero ha tenido que generar otro tipo de clima, otro tipo de elementos. El río Cauca se desbordaba y en algunas ocasiones era tan grande el caudal que iba de cordillera a cordillera, como lo narran después. Pues creo que hay una serie de elementos que sí obedecen de pronto a esa saturación en la imagen, pero para mí era maravilloso poder recrearlo, ¿no? Los elementos que están después en el análisis no podría determinarlos, no podría decir, y es así o no, realmente. Bueno, muchas gracias, José. Pues te invitaremos a conversar nuevamente cuando tengamos la oportunidad de leer Guacarí. Ya quedamos muy entusiasmados de conocerla. Y no, chévere, queremos agradecerte mucho. Hay más preguntas que quisiéramos hacerte, pero pues ya